En parte, fíjate, uno de los grandes impulsores, como te acabo de comentar, es un maestro sufí, y el sufí es una parte heterodoxa del Islam, igual que pasaba con el gnosticismo dentro del cristianismo. Es decir, que estamos hablando de esa parte más esotérica, de esa parte más mistérica, que solo estaba al alcance de unos cuantos. Claro, eso hace que tengan unas normas, unas costumbres, unos rituales muy peculiares. Tienen que rezar 5 veces al día, la primera oración del día tiene que ser mirando hacia el sol, porque es otra de las representaciones de su gran dios Belek Taus. Si es al mediodía, tienen que mirar hacia la Lis. La Lis es el lugar donde está enterrado este santón, este maestro que os acabo de decir, Sheikh Adi. Y claro, la Les es uno de los... está unos más o menos 450 kilómetros al norte de Bagdad, en el norte de Irak. Es esa persona a la que tienes que reverenciar por lo menos una vez en la vida. Igual que pasa con el Islam en la Meca, en este caso los yezidíes tienen que ir una vez en su vida a la Les para ir a ese templo y hacer una serie de ofrendas, por ejemplo, besar a una gran serpiente negra, otra de las referencias porque se asocia a los yezidí con los satanes, es decir, con los luciferinos, porque creen que la serpiente, en lugar de representar la sabiduría, como así lo interpretan ellos, piensan que representa el poder oscuro, el mal, la oscuridad, un poco lo que representaba también el dragón dentro del mundo cristiano. Entonces, claro, si ves toda esa simbología del pavo real, que también hacen sacrificios de animales, pero bueno, estamos hablando de aves, que hacen plegarias al amanecer, todo este tipo de rituales alrededor de los Isti ha hecho que tengan un oscurantismo tal que al final hayan sido mal interpretadas sus enseñanzas y toda la parte gnóstica y sobre todo de sabiduría profunda, como esto que os acabo de comentar, de las 7 torres dedicadas a Saitán, pues se haya interpretado mal. Hasta el punto que incluso está prohibido decir cualquier palabra que empiece por s de Saitán, porque es el nombre sagrado, es el nombre impronunciable. Es como perder respeto cualquier nombre que empiece por SH, que es como se pronuncia Saitán. ¿Ellos tienen algún libro para comunicar estas tradiciones y esta religión? Sí, eso es lo más extraño, porque como siempre ha sido un pueblo bastante nómada, es decir, han tenido que vivir en distintos lugares. Acabo de citar antes unos cuantos países donde ellos ahora están ubicados en pequeñas comunidades, aunque básicamente están alrededor de Mosul, en el norte de Irak. Entonces, era muy difícil compilar todo ese tipo de enseñanzas, casi siempre han sido enseñanzas orales. Pero sí es verdad que tienen como 2 libros sagrados revelados, que son los que mantienen como una especie de corpus hermético y cosmológico. Por una parte está el libro de la revelación, como no, ahí donde está revelada esa palabra divina, un libro del siglo XII atribuido al ayudante de Sheikh Adi, es donde estarían las palabras sagradas de Melek Taus, esa cosmogonía de cómo se crea el mundo y cómo ellos al final, es decir, Melek Taus y sus 6 ángeles, es decir, esos 7 grandes arcángeles, rigen no solo el planeta Tierra, sino todo el universo nuestro, el conocido, porque ellos hablan de que hay otro tipo de universos. Y por otra parte estaría el libro negro, también, nombre expresivo, un libro ya un poco posterior del siglo XIV, atribuido a Kasanjan al-Basi, que es una especie de Antiguo Testamento, son como las reglas y las normas que tienes que seguir para ser un auténtico yesidi. Y quería preguntarte, de las torres a las que aludes, supuestamente, ¿dónde estarían? Mira, aquí es como una especie de leyenda oculta, es decir, no es algo reconocido por los yesidi, lo de estas 7 torres del diablo, porque para ellos es la enseñanza que se ha transmitido de generación en generación y que te está indicando como los 7 lugares de poder. Es decir, como veis, siempre todo gira alrededor del número 7, que para ellos es un número sagrado. Entonces, revelar esos lugares para ellos implicaba decir en qué puntos el mal estaba contenido y en qué puntos tú podías, gracias a esta ascensión, es decir, también tiene, como ves, reminiscencias del zoroastrismo, de esas torres del silencio que alguna vez comentamos en una de estas historias. Ellos pensaban que estas 7 torres o puertas eran lugares instalados por Lucifer desde tiempos inmemoriales, a pesar de que ellos lo reconstruyan, para extender desde ellos su poder entre los hombres. Estaban marcadas por 7 torres distribuidas por todo el mundo, imitaban, como digo, esa osa mayor. Según Michel Lamy, en su libro La otra historia de los templarios, sí dice las zonas, las regiones y los países donde estarían ubicadas estas 7 torres. ¿Qué son? Y que son en Irak, evidentemente, porque ahí están sus 2 ciudades sagradas, ¿no?, que es la Les y Mosul, en Níger, en Siberia, en Siria, en Sudán, en Turquestán y en los Urales.
lugares a los que no llegaron en teoría los yezidis, son los que no se encuentran ahora yezidis. Exactamente, salvo en Irak y en Turquestán, sí. En los demás sitios no. Pero que sí sepamos. Lo mantienen, claro, que sepamos, pero sí lo mantienen como lugares sagrados para ir solo aquellos iniciados en este tipo de doctrinas más secretas. Entonces, como veis, todo es secreto y todo es misterio alrededor de los yezidís, pero dentro de eso hay una parte como más pública, más visible, más ortodoxa, y está la otra parte más oculta, más heterodoxa, que solo está al alcance de unos cuantos, y solo funciona a través de este tipo de revelaciones. Es decir, alguien se va de la lengua, alguien lo comunica, y alguien dice, cuidado, pero no lo quieren comunicar porque si esas torres desaparecieran, según ellos, es cuando ese fin del mundo llegaría a su fin. Es decir, que al final Melek Taus no tendría designio o ningún tipo de poder sobre nosotros, que nos considera como algo inferior, porque acordaros que nunca se postró ante la raza de Adán, es decir, ante el ser humano. ¿Y ningún investigador o ningún escritor ha intentado incursionar en la secta haciéndose pasar por kurdo? Bueno, es un poco peligroso. De todas formas, no sé si les interesaría, porque todo esto que estamos contando aquí, precisamente por eso, porque es la Rosa de los Vientos y nos interesa tocar siempre temas raros, temas que no se oyen en otros lugares, es muy raro que alguien se tome este tipo de molestias. ¿Por qué? Porque pasarse por kurdo no es como pasarse por musulmán. Tienes que saber una serie de costumbres, de rituales muy específicos que solo te puede enseñar otro kurdo. Es decir, entonces, ser espía entre ellos para que te den este tipo de informaciones, no sé si te compensa y además correrías un peligro tremendo, porque los kurdos sí que tienen un carácter, no sé si luciferino, pero de muy mala leche en función de todo el pasado histórico donde se les ha considerado como el pim pam pum. Como casi todas las culturas que tienen un poderoso esoterismo detrás, y en esta ocasión hablamos de una cultura y también de una religión, pero como todos esos pueblos y que tantos y tantas veces los hemos mencionado aquí, una gran influencia de la astronomía y de la posición de las estrellas. Tanto es así que ahora hace muy poquito están celebrando su año nuevo, que tiene que ver con el equinoccio. Es verdad, claro, porque luego ellos tienen su año nuevo, sus rituales. Bueno, sería muy largo, claro, entrar en todo este tipo de creencias que tienen, pero como Melek Taus es el representante de Dios en la superficie de la Tierra, ya digo que Dios sigue estando ahí como Dios supremo, pero bueno, como que delega, es un personaje intrascendente. Donde este Melek Taus, Dios es como diciendo, bueno, a que haga lo que haga, me parece bien. Y bueno, pues lo que dice es que Melek Taus desciende cada primer miércoles de Nisan, que corresponde a nuestros meses de marzo y abril, y es el día en que ellos celebran el año nuevo como tal, es decir, no corresponde a nuestro calendario gregoriano. Ellos tienen también su calendario particular, igual que también su idioma particular y su alfabeto particular, y ese momento, ese miércoles, primer miércoles de Nisan, entre marzo y abril, es cuando celebran su año nuevo, porque consideran que se manifiesta que Melek Taus baja a la tierra, tiene esa especie de consideración, un poco como el dios descendente de antiguas creencias mayas. Es decir, también hablan un poco de esas mismas características. En una época determinada del año, ellos bajan, él imparte su bendición junto con los 7 santos o ángeles, que por cierto son 7 santos o ángeles, es decir, la cohorte de Melek Taus, que se reencarnan en seres humanos. Es decir, ellos sí creen en la metesincrosis, en la transmigración de las almas. Es una de las creencias fundamentales, pero no en todo el mundo. Es decir, solo aquellos que lo merecen, todos aquellos que han conseguido una serie de virtudes para merecer la posibilidad de seguir reencarnándose en este planeta para ayudar a sus semejantes. Con el hashtag #RosaVientos o con el hashtag #Jesús Callejo, todo junto. Podéis también hacerle preguntas a Jesús, hacer sugerencias de los temas de los que queréis que os cuenten cosas. Así que también en Twitter, no solamente el programa en general, sino sobre cada uno de los personajes que aquí están y cada uno de nuestros contertulios y colaboradores. Jesús Callejo, vamos a seguir revelando cosas del mundo oculto. Pero no demasiadas. Ya sabes lo que dice el viejo principio medieval y alquímico, que el que sabe no habla. ¿Cómo te has quedado, Callao. Que va, es la broma. Ahora es cuando tengo que empezar a hablar y largar. Porque no sé nada. Ese es el viejo principio, pero bueno, nosotros como ves lo incumplimos. Gracias, Jesús. De nada, un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.